tal, amados hermanos? Un grato placer estar con ustedes ya una vez más para estudiar juntos el Evangelio según San Mateo, este libro que ha traído bendición este tiempo a nuestra vida y que seguirá alimentándonos y sosteniéndonos. Esta carta, diríamos, ¿no es cierto?, de Mateo que nos deja a nosotros para que podamos entender mejor este principio del Evangelio de Jesús que viene a sustentar la fe de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y la semana pasada quedamos pendiente, y para tratar de este capítulo 26 y luego continuar con el 27, este momento en que Jesús anuncia la negación de Pedro. Así es que vamos a orar para comenzar desde ahí, entonces, nuestro estudio de hoy, miércoles, ya en este horario de las 20 horas cada semana. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu glorioso Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta hora, nos ayude a entender tu palabra y que esta palabra tuya pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, y que lo que nosotros estudiemos, que lo que nosotros veamos hoy día sea absolutamente de mucha bendición para todos nosotros. Gracias por este tiempo que tú nos concedes, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces decíamos que quedamos pendientes en este estudio en el momento en que el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro, y que por supuesto esto causa un tanto de desazón en la vida de los discípulos, en la vida de aquellos que habían estado con Jesús siempre, y que por lo tanto para ellos podría pasar cualquier cosa, pero no que uno de ellos negara al Señor, no que uno de ellos fuera quien entregara a Jesús. Eso en realidad yo diría no estaba en el pensamiento de ellos. Por eso que, como decíamos ayer el miércoles, como decíamos el miércoles, en realidad cuando Jesús lanza esta advertencia, vamos a llamarla, ¿no es cierto?, de que uno de ustedes es quien me entrega, ellos se preguntan a sí mismos: yo no soy, Señor, yo no podría entregarte, yo no podría hacer tal cosa, lejos esté de mí el poder realizar un acto de esta naturaleza. Eso es lo que está en la mente de los discípulos, y por lo tanto es para ellos importante pensar en eso y poder reflexionar al respecto y poder comprenderlo y entenderlo. Ahora bien, cuando entramos entonces en estos textos del capítulo 26, desde el texto 30 al 35, ¿no es cierto?, que nos aparece este pasaje bíblico que quiero leer para cada uno de nosotros. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es interesante esta seguridad que siente Pedro para poder expresar esto así, ¿no? Sin embargo, en el capítulo de Juan, capítulos 20, capítulos 14 al 17, allí aparece más en extenso este pasaje bíblico. Y sin embargo, podemos apreciar este hecho importante. Jesús está hablando de algo realmente importante. Por un lado, había anunciado que habría de ser entregado, habían ido juntos camino en esta procesión, como decíamos la semana pasada, cantando el himno de estos salmos, ¿no es cierto?, Salmo 115, decíamos aproximadamente hasta el 118, y que era conocido como el Jalel, y que ellos cantaron. Ahora, el escritor y comentarista del Nuevo Testamento, Robertson, cuando él escribe un libro que se llama La Armonía de los 4 Evangelios, y en esta armonía que Robertson hace acerca de los 4 Evangelios, él coloca la negación de Pedro durante la cena, ¿ya?
esta anunciación. La acomoda de tal manera que en la armonía de Robertson aparece durante la cena. Sin embargo, en realidad, lo que hace Mateo, ¿no es cierto? Lo que hace Mateo es ubicar este episodio después que salen del aposento, ¿ya? Es decir, en el camino hacia Hebrón, ¿ya? En este camino. Por lo tanto, ellos van hacia Getsemaní, van ahora ya rumbo a este lugar donde Jesús habría de tener una experiencia realmente extraordinaria. Y por lo tanto, esta anunciación de que Pedro le negaría era algo bastante fuerte. Jesús anuncia también aquí que sus discípulos se iban a escandalizar. Y esta palabra escandalizarse viene de un vocablo griego que se refería más bien al gatillar de una persona para abrir o cerrar la trampa para los animales. Es decir, como cuando alguien caza conejo y tira del gatillo, vamos a decir, ¿no es cierto? Tira de la pita, del hilo, para que el pajarito, el ave, el animal caiga dentro de la trampa. Así es que este gatillo, esta cosa endeble que estaba ahí, frágil, ¿no es cierto?, que incluso ya después se moderniza, entonces el cazador la deja lista, ¿no es cierto?, y el animal al tocar ese gatillo, la trampa cae sobre él y lo encierra. Entonces, esta idea de escandalizarse conlleva el sentido de tropezar, de caer, ¿ya? En ese sentido está. Entonces, en el Evangelio de Mateo, Jesús se relaciona esto con una caída, incluso citando al profeta Zacarías. En el capítulo 13, versículo 17, aparece este párrafo que Jesús cita de allí. Así es que si entendemos esto, podemos ir dándonos cuenta de lo que está aconteciendo. Ahora bien, Jesús sigue con las instrucciones, con las cosas que está anunciándoles a ellos, y les dice también de que Él iría delante de ellos hasta Galilea. Y que es el capítulo 28, nos relata ese hecho donde se nos dice que Jesús se apareció a sus discípulos. Sin embargo, Pedro aquí lo interrumpe, ¿no es cierto? Lo interrumpe para señalar con fuerza su lealtad a Jesús, ¿ya? Su lealtad. Aunque los demás tropiecen, aunque los demás se escandalicen, aunque los demás caigan en la trampa, yo no lo haré, ¿ya? Es decir, se sentía tan seguro, tan fuerte, tan firme en sus convicciones, que él pensaba que estaba en condiciones de resistir cualquier prueba o cualquier tentación que viniera a juzgar de alguna manera su fidelidad a Jesús. Por lo tanto, sin embargo, Jesús, en respuesta a esta idea, ¿no es cierto?, de Pedro, lo lleva a reflexionar en que la ofensa de Pedro sería más fuerte, más grave incluso, que la de los otros discípulos, puesto que Pedro no solo lo negaría una vez, sino 3 veces. Y eso es realmente fuerte. Antes que el gallo cantara. Ahora, esta expresión de Jesús de que Pedro lo negaría 3 veces es la afirmación más fuerte de algo que nosotros vamos a decir. Es como cuando alguien dice no, no, no. ¿No? Hay un himno que dice no, no, no. Y es decir, y Marco en el capítulo 14 certifica que el gallo cantó, ¿no? Yo quiero llevarles a leer el texto de Marcos en el capítulo 14, el verso
30, dice lo siguiente. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Así es que allí estaba. Tal vez una dificultad que podríamos tener aquí es el hecho de que se prohibía en la Mishnah, estaba prohibido criar aves dentro de la ciudad santa. Sin embargo, pareciera ser que ya en el tiempo de Cristo esta ley no se imponía. Y obviamente los romanos no se someterían a esta regla, así es que esto era una realidad. Así es que, ahora, la negación de Pedro, anunciada por Jesús, es discutida por él mismo, ¿no? Y es muy categórica. Pedro lo hace de una manera muy categórica cuando él, ¿no es cierto?, él dice jamás, ¿no? Yo nunca, jamás te negaré, ¿no? Jamás. Nunca yo voy a cometer, no te negaré. Esa es la idea de Pedro en esta afirmación. Una muy buena traducción sería así, ¿no? No te negaré. Aunque todos, no te negaré. Jamás lo haré. ¿Ya? Y el texto agrega: todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, aquí todos confesaron una lealtad a Jesús. Todos están diciendo: Señor, estaremos contigo hasta el final. Sin embargo, pareciera ser que la afirmación de Pedro va más en el sentido de una confianza en sí misma. Esto de confiar en uno mismo, yo quiero leer el texto de 1 Corintios en el capítulo 10, el verso 12, ¿no?, que habla de esta confianza en sí mismo. Dice: así que el que piensa estar firme, dice Pablo a los Corintios, el que piense estar firme, ¿ya?, mire que no caiga. El que cree estar en una condición, ¿no?, de seguridad, ponga atención, mire a su alrededor, no vaya a hacer cosa que por haberse precipitado en señalar algo cometa un error y caiga en la trampa que el diablo le va a tentar. Así es que Satanás siempre va a estar buscando la manera de hacer caer a los líderes espirituales, ¿no? Si una persona cae, si un creyente cae, ya muchos no quieren oír del Evangelio. Cuando ven a un evangélico cometiendo errores, pecados, dicen: no, mira, yo no quiero ser como este, y porque no quiero ser como este, es que prefiero no ser evangélico, ¿no? Si ven que ya es un líder, ellos no quieren. Los hermanos de la iglesia se desencantan y no quieren seguir a Cristo. Pero cuando el que cae es el líder, no más importante, pero el líder con mayor responsabilidad, el pastor, por ejemplo, ¿no? Hay personas que ni siquiera querrán creer en Dios. ¿Para qué? Si las personas que están al frente son personas que no están firmes. Ahora, lo que Pedro desconocía realmente era las fuerzas del mal. Lo que Pedro desconocía en ese minuto y no tenía una plena conciencia de lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, en el texto 12, cuando él dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Pedro no tenía plena conciencia de que él no tenía que defender a Jesús, y lo vamos a ver después cuando él corta la oreja de una persona, ¿no? Pedro no tenía conciencia
de que la defensa que él tenía que hacer de su fe no era contra personas y que las pruebas y que las tentaciones no vendrían necesariamente de personas, ¿no? Ahora, si tuviéramos que resaltar un valor en Pedro, ese sería su promesa de lealtad. Señor, yo seré fiel, ¿no? Es cierto que no tenía conciencia de lo que pasaría, pero él no duda de sí mismo. Él siente, ¿no? Hay una tremenda seguridad en él de que él podrá resistir, de que él no será desleal a su maestro. Pero el entorno, las circunstancias que lo rodean, como vamos a verlo después, es lo que lo nubla y lo lleva a cometer el pecado. Ahora, en Lucas el Señor Jesús le había dicho que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Zarandear es como cuando alguien toma el trigo para aventarlo, se llama, ¿no es cierto?, y tirarlo hacia arriba para que se vuele la paja, ¿no es cierto?, vuele lo que no sirve, ¿no es cierto?, y conserve solamente el grano, ¿ya? Eso es lo que el Señor Jesús había dicho. Yo quiero leerles Lucas capítulo 22, el texto 31, que nos enseña esto, ¿no?, de que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Lucas 22, 31 dice, Lucas 22, 31, dice lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿ya? Es decir, para moverlo de un lado a otro, ¿no es cierto?, lanzarlo como... Esa es la idea, el diablo va a removerte. Y muchas veces, hermanos, el diablo también va a remover tu vida espiritual principalmente para ver hasta qué punto tú eres capaz de soportar. Y el Señor permitirá eso, ¿no? Pero no va a dejarnos solos. Esa es la confianza que nosotros sí tenemos que tener, que aunque el diablo, ¿no es cierto?, va a tener la posibilidad de zarandearnos como lo hizo con Job, porque el Señor se lo permite. Sin embargo, lo que no puede hacer es herirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, Pedro, por un lado, desconocía realmente las fuerzas del mal y que su lucha no era contra personas. No estaba todavía, no había captado, no había logrado captar esa idea. Y además de eso, había olvidado lo que el Señor le había dicho, de que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Ahora bien, con este anuncio, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos ahora al texto 36 hasta el 46 de este capítulo, donde Jesús ora en Getsemaní. Ya era cerca de la medianoche, ¿ya? Y este pequeño grupo de discípulos, guiado por el Señor, llegaron hasta el huerto de Getsemaní. Este lugar, el huerto de Getsemaní, era un lugar donde Jesús acostumbraba a orar, ¿no? Un lugar, es decir, un lugar que él tenía como un sitio especial para orar. Podríamos llamarlo como su pequeño santuario para orar, ¿no? A un lugar cerrado, donde él no sería molestado. Allí había un lugar que él había encontrado como un lugar donde poder orar. Allí se apartaba el Señor, a ese lugar. Allí llegaba, ¿no? Así es que era un lugar así. Quizás hasta era un huerto privado de alguien, ¿no? No sabemos, no nos dice el texto así. Pero Getsemaní, ¿no? Este es un nombre que viene del griego, un nombre en griego que viene del arameo y que quiere decir prensa de olivas, ¿ya? Prensa de olivas. Allí en este lugar sería un lugar realmente especial para Jesús y para la cristiandad, porque sería el lugar donde Jesús viviría y libraría su más grande
batalla, su agonía, ¿no? Jesús entró a este huerto en esta ocasión. Había estado en otras oportunidades allí, había orado en ese lugar en otras ocasiones, pero ahora entra al huerto de Getsemaní, como diría el texto del Salmo 23, entra al valle de la sombra y de la muerte. Y lo hace con el fin de prepararse a sí mismo y preparar también a los discípulos para lo que vendría más adelante. Él entró en aquel lugar donde acostumbraba a orar para librar una de sus batallas más grandes, más fuertes y, ¿por qué no?, más terribles. Usted y yo debemos también tener un lugar donde librar nuestras batallas. Así señala una película, ¿no? El cuarto de guerra. Este lugar que tenía esta mujer donde entraba para librar sus batallas espirituales, para orar con pasión, con dedicación, con consagración al Señor. Y allí libraba todas y cada una de sus batallas. Todas y cada una de sus batallas. Ahora, en este huerto de Getsemaní, nosotros podríamos decir, bueno, recordemos que Jesús solamente va con 3 de sus discípulos, solamente con Pedro, Juan y Jacobo. Los demás los deja un poco más atrás, en la entrada del huerto, y lleva a estos 3 un poco más allá, y él entra todavía un poco más adentro. Ahora, fíjese que en este huerto de Getsemaní es donde uno podría decir que se refleja plenamente, notoriamente, la divinidad de Jesús por un lado, pero también su humanidad. ¿Por qué digo su divinidad y su humanidad? Porque vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que Jesús lo que va a hacer aquí es enfrentarse consigo mismo, con su lado humano, pero también en su sometimiento de su divinidad al Padre. Jesús tenía estos 3 discípulos que eran sus más cercanos. Eran con aquellos con los que él contaba, con los que los tenía más cerca, tal vez con los que intimaba más, ¿no? Y en estas horas difíciles, en estas horas de crisis, él quería tener consigo a aquellos con los que tal vez había compartido momentos muy intensos, y lo había hecho. Había estado con ellos en el Monte de la Transfiguración, por ejemplo. Así que con estos 3 son los que el Señor ingresa a ese lugar. Fíjense que el texto 37 del capítulo 26 dice lo siguiente: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjese que aquí Jesús comienza a exteriorizar, ¿no?, a echar fuera lo que había sentido, lo que había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Una profunda tristeza. Dice el texto que comenzó a angustiarse, ¿no? Así dice el texto 37. A entristecerse y a angustiarse. No solo estaba triste, se entristeció. Es un sentimiento más profundo desde dentro del ser. La tristeza embargaba todo su ser. Y angustiarse. Aquí se refleja esta humanidad de Jesús. Era humano, ¿no? Lo más probable que el sentido original de este texto sea el hecho de que Jesús sentía una pena
intensa, un corazón agotado, cansado, agobiado. Ese es el momento que Jesús está viviendo, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso nos describe aún más, con una mayor fuerza, con una mayor intensidad las emociones que Jesús estaba sintiendo en ese momento. No alcanzamos a entender a cabalidad lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Realmente había una gran pena en el corazón de Jesús. Aquí cuando se refiere a su alma, se refiere a sus emociones, a sus sentimientos. Este lado humano de Jesús se ve reflejado en este momento, allí en el huerto de Getsemaní, allí donde Él lleva a estos amigos, a estos más cercanos, para que ellos sean con Él partícipes de un momento tan fuerte, tan grande como este, ¿no? Pero Jesús les dice, ustedes quédense aquí y velen conmigo. Velen conmigo. El Señor no tenía como objetivo prepararles, alertarle para cuando viniesen a buscarlo. Más bien, Él deseaba que en ese momento sus amigos, sus más cercanos, lo sostuvieran en el momento de la angustia. ¿Cuántas veces usted en su propia vida ha tenido momentos angustiantes como estos y que ha necesitado de alguien que no lo sermonee, que no le dé una clase teológica sobre algo, sino simplemente sentir que alguien lo abraza? Ese solo acto de un abrazo fraterno, profundo, apretado, es lo que trae consuelo al corazón de un alma triste. Jesús estaba viviendo una profunda pena del corazón y esperaba que sus amigos pudieran acompañarlo. En ese momento, el Señor Jesús, por lo menos al orar, lo hace desde tres perspectivas. Mire lo que dice el texto 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. De ser posible, ¿no? La idea aquí, lo que está expresando Jesús es, puesto que es posible, pase de mí esta copa. Jesús está en lo que yo llamo el lado humano de Jesús. ¿Será posible que no pase esto? ¿Hay alguna posibilidad? Uno podría pensar, aquí Jesús está tratando de pedir al Padre saltar el momento de la cruz. Sin embargo,
en esta agonía, en este momento agónico en la vida de Jesús, de profunda tristeza, Él simplemente se somete. Y aquí está lo divino, que yo le decía recién, lo humano y lo divino. En lo humano, de ser posible. Eso es en lo humano, de ser posible. En lo divino, hágase tu voluntad y no la mía. Que se cumpla como está escrito. De ser posible. Cuando nosotros juntamos este de ser posible y este hágase tu voluntad, tenemos a Jesús, el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene para rescatar al hombre, morir por él, dar su vida en rescate por la humanidad. Y luego, en la segunda y tercera oración que podríamos llamar, si no puede pasar de mí esta copa, ¿no? Entonces, simplemente que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es decir, venga tu reino. Venga tu reino. ¿No? Que venga tu reino. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros en la oración modelo para que digamos, Señor, no es posible, de no ser posible vivirlo de otra manera, entonces que se haga tu voluntad, venga a mi vida tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿No? Y se haga en la tierra como en el cielo. Se haga en la tierra como en el cielo. Ahora, este momento en que los discípulos están tan cerca y que podrían estar perfectamente escuchando todo esto, culmina este momento de agonía, este momento diría yo, de encuentro de los dos mundos de Jesús, el Jesús humano con el Jesús divino, culmina en este acto de sometimiento absoluto a la voluntad del Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Qué tremenda cosa y qué cosas que causaron desilusión incluso en la vida de Jesús pasaron ese jueves por la noche. Por un lado, Él anunció que Judas lo iba a entregar. Por otro lado, los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos. El Señor anuncia la negación de Pedro. Y ahora, como corolario de todo esto, sus amigos, sus cercanos, se duermen. Aquellos a quienes Él le había pedido expresamente que lo acompañaran. Aunque fuera un poco más apartado, no tan encima de Él, no tan al lado de Él, pero que lo acompañaran. Hermanos, ¿cuántas veces alguien nos ha pedido la oración y nos olvidamos y no oramos? ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a usted para pedirle que pueda orar por él, por alguna situación en especial? Y usted ha prometido hacerlo y no lo hace. Aquí Jesús les dice, quédense aquí un rato. Y luego les dice, no pudieron velar ni una sola hora.
Tal vez este es la única mención que hace del tiempo. Pudo haber sido más de eso. ¿No habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Probablemente había en el corazón de Jesús una gran desilusión. Le faltó la fuerza física para enfrentar un momento de cansancio, de agotamiento. Podríamos decir en favor de ellos, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo afirmado con tal fuerza Pedro su lealtad al Maestro, ahora él se había dormido? ¡Qué tremendo! Texto 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, literalmente a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una tensión, muchas veces, una tensión entre el cuerpo, la carne, ¿no es cierto?, la naturaleza pecaminosa que quiere ir al mal, y el espíritu que quiere ir hacia Dios. Y se produce esta tensión, esta lucha. Y eso estaba pasando. Se produce esta tensión entre el anhelo, entre el deseo de querer agradar a Dios. Pero también está la debilidad física. O a veces hasta la falta de voluntad para llevar a cabo nuestro objetivo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El texto 45 dice que la hora ha llegado. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. ¿Ha llegado la hora para qué? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La hora ha llegado. La hora de la cruz. La hora del hágase tu voluntad ha llegado. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento ha llegado. El momento de ser ofrecido en holocausto por los pecados de la humanidad ha llegado. Ese momento ya está aquí. Es el tiempo, la hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre es entregado. El proceso de entrega de Jesús se había iniciado antes. Había comenzado antes. Ahora simplemente estaba llevándose al final del proceso. Y lo que es peor, sería entregado en manos de pecadores, de gentiles. Entonces, Jesús les anuncia que los enemigos ya están ahí. Esta divinidad de Jesús lo hace decirles: llegaron. Jesús sabía que el que le iba a entregar estaba muy cerca. Tal vez si para nosotros la sorpresa
más impresionante en la entrega de Jesús es la señal de Judas. La señal que Judas escogió para entregar a Jesús. Fíjense que el beso en la mejilla es este beso fraterno que se reserva para los amigos, para los hermanos, para los más íntimos. Usted no anda ofreciéndole besos a todo el mundo. Es este beso fraternal, es este beso de amistad, de intimidad, ¿no? De afecto honesto, sincero, real. Cuando usted le da un beso en la mejilla a alguien es porque realmente, así debiera ser, porque realmente usted ama, respeta a esa persona. Pero la hipocresía llega a su máxima expresión cuando Judas usa este elemento de amistad, de comunión, de compañerismo, de identificación íntima de amistad, de alguien con quien nosotros hemos compartido, ¿no? Para entregar a su maestro, a su amigo, a los enemigos, sabiendo que no solamente querían arrestarlo, sino que el propósito de los fariseos, manifestado más de una vez, era matarlo. Pero Judas usa esta expresión fraterna, amistosa, de mucho cariño, para entregar a Jesús. Es muy probable que este haya sido uno de los momentos más tristes para Jesús y para los demás, que uno de ellos mismos fuera el que entregara a Jesús. Aunque parecía imposible. Ahora Judas no solamente entrega a Jesús con un beso, sino que es un beso con afecto. Él había dicho: al que yo bese, ¿no? Este beso que viene de este amor filial, de afecto, de cariño. Dice que lo besó con afecto. Lo besó. Con un beso, Judas entregó a Jesús. Dos cosas más. Judas saluda a Jesús con un título: Rabí, maestro. ¿Por qué? Siempre lo trataban de Señor, maestro. Fíjese que si nosotros nos detenemos a pensar aquí, hay una gran diferencia entre que Jesús sea el maestro y Él sea el Señor. El maestro es alguien que te enseña, es alguien que te prepara, es alguien que te capacita para enfrentarte con aquellas cosas. Y Jesús lo era, lo había hecho con ellos, les preparó, los capacitó, les enseñó. Sí, claro, sin duda. Jesús era y es también para nosotros hoy día el maestro. Pero en realidad, el término distinto, diferente, es Señor. ¿Por qué? Porque el término Señor conlleva una actitud de sometimiento, de obediencia, de reconocimiento de autoridad.
e incluso de reconocimiento de eternidad, diría yo, ¿no? De deidad. Él era el Señor. Pero Judas simplemente dice maestro. Texto 49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús usa un término con Judas, un término muy cercano: amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Esto no está del todo en el sentido, y no es la mejor traducción, creo yo. Aquí lo que podría llevarse mejor sería: amigo, realiza lo que viniste a hacer. Porque cuando esto lo leemos, como dice ahí en Mateo, en nuestro castellano podría sonar a un desconocimiento de parte de Jesús. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Acaso Jesús no sabía cuál era el propósito de Judas? ¿Acaso Jesús no había logrado entender a lo que Jesús venía? Dice: amigo, haz lo que viniste a hacer. Es más literal eso. La traducción más literal sería eso: haz lo que viniste a hacer. Cumple tu promesa. Cumple la promesa que hiciste por 30 piezas de plata. Ahora, el Evangelio de Juan nos da algunos detalles. Yo quisiera mirarlo un poquitito rápidamente. Ya pronto vamos a concluir. Capítulo 18 dice lo siguiente. En el texto 5, por ejemplo, dice: le respondieron, cuando él pregunta ¿a quién están buscando?, y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y fíjense que aquí Jesús usa la expresión especial del tetragramatón: yo soy. Yo soy. El yo soy de Moisés. El yo soy de Abraham. El yo soy de Isaac, de Jacob. El yo soy. El Dios de los cielos. Jesús dice: yo soy. Qué linda expresión es esta, ¿no? Qué linda expresión. Yo soy. Cuando Jesús usa esta expresión, Juan nos dice que pasó algo con ellos, ¿no? Jesús le responde: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fue tan imponente la respuesta de Jesús. Fue tan, yo diría, hasta desafiante la respuesta de Jesús, que ellos retroceden ante ese yo soy, incluso caen en tierra. Hermanos, es muy significativo esto. Luego dice que el texto 51, para mirarlo también, dice que en ese momento uno de los que estaban con Jesús, texto 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Es muy probable porque luego, ¿no?, se da a conocer, ¿no? Solo Juan
que es muy probable que escribe su evangelio después de que Pedro había muerto, solo Juan, se atreve a dar el nombre para que no fuera digno de cárcel, de cruz, de juicio. Solo Juan, uno de los que estaban con ellos, dice que sacó su espada y cortó la oreja. Jesús ordena a Pedro guardar su espada. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma la espada y desafía a otra persona, automáticamente se pone en peligro él mismo. Jesús tenía recursos para defenderse. Y el uso de la espada impediría el plan que Dios había establecido. No es con ejércitos, ni con espadas, sino con mi espíritu. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestra vida y que podamos seguir comprendiendo tu palabra. Señor, esta agonía que tú viviste, ese momento en que debías estar acompañado, sin embargo los que estaban contigo te dejaron. Acompáñanos a nosotros, ayúdanos para que nunca te abandonemos. Que seamos fieles y que honremos tu nombre. Gracias por este día. Gracias por poder estudiar tu palabra. Bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Ha sido un placer una vez más compartir con ustedes esta reflexión, este estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.